Chicos, espero todos se encuentren muy bien. Los saluda su profesor Diego Martínez. El día de hoy continuaremos con su curso de Introducción a las Ciencias Sociales con el tema de categorías sociales. ¿Qué son los grupos sociales? Un grupo social se puede definir como el conjunto de personas que comparten un interés objetivo en común e interactúan para alcanzarlo. De igual manera, llamamos grupo al conjunto de personas que poseen una relación recíproca y continua. Es importante mencionar que además de la interacción de sus miembros, los grupos deben de estar organizados y deben poseer valores comunes y cumplir objetivos. Existen varios tipos de las características que debe de tener los grupos sociales. Una de ellas es la identificación. Debe de ser identificable para sus miembros y por lo que no lo son. La estructura, cada integrante ocupa una posición que se relaciona con las posiciones de los otros. Los roles, cada miembro participa desempeñando sus roles sociales. La interacción, las acciones recíprocas son las que permiten el funcionamiento del mismo. Las normas y valores son ciertas pautas de comportamiento que regulan la relación entre sus miembros. Los objetivos e intereses, todos los miembros participan movidos por un interés y objetivo y consideran que la relación grupal favorece al logro de ellos. Y la permanencia, los grupos deben de tener cierta permanencia en el tiempo. Un ejemplo de todo ello, a lo mejor en la situación ahorita usted es escolar, y un grupo social, pues son todos ustedes como integrantes de un grupo, son identificables, pues porque a lo mejor pueden ser del grupo 2-1, 2-2, 2-3 o 2-4. Su estructura, pues cada quien tiene una posición dentro del salón, o ahí nos podemos ir en un equipo de fútbol. Cada quien tiene un rol que se va a manejar dentro de ese grupo social y tienen un objetivo, un interés, el cual es pues llegar a ser campeones quizá. Y tienen una permanencia en el tiempo, el tiempo que durará ese grupo integrado. Son algunas características y hay muchos tipos de grupos sociales, puede ser deportivos, puede ser escolares, puede ser una cuestión de tecnologías, puede ser a lo mejor alguna pasatiempo, pero hay muchísimos grupos sociales, ¿vale? Proceso social. Un proceso social es aquel que denota la dinámica de interacción de los individuos y los distintos grupos que conforman una sociedad a medida que entablan y reajustan sus patrones de conducta, respondiendo los unos a la influencia de los otros de manera recíproca. Se lleva a cabo dentro de los grupos sociales y es una de las formas de interacción dentro de la sociedad. Hay distintos procesos sociales, pero se pueden agrupar de la siguiente manera. Uno, procesos de cooperación, aquellos que son de naturaleza sinérgica, o sea, de suma de energías y que se dan entre grupos humanos cuya interacción tiene el beneficio mutuo. Puede así, a la larga, producir nexos duraderos de solidaridad. Esto, pues, un ejemplo claro sería, pues, a lo mejor una empresa, algo en donde esos procesos de cooperación pues tienen un objetivo y benefician a sus integrantes. Procesos de acomodación son aquellos en los que se da un ajuste social, es decir, un reacomodo de fuerzas sociales reales o imaginarias en torno a una nueva configuración del poder o de los recursos. Un ejemplo claro es el proceso de migración, donde con la entrada de inmigrantes la sociedad en general vuelve a acomodarse para ajustar a los migrantes. Y pues al final este proceso de acomodación, pues un ejemplo claro es esa migración. Como, y pues creo que es algo claro en nuestro país, ya que ha habido demasiada migración ahorita al territorio, pero que solamente nos utilizan como cruce para llegar a Norteamérica. Al final la mayor migración va a ese país por pues, ciertos beneficios económicos que se pueden obtener ahí, pero es ese proceso que cómo llegan pues el país o el territorio tiene que tomar ciertas medidas para, para acomodar en cuestión social a nuevos individuos. Procesos de asimilación son aquellos procesos de colonización
dominación a largo plazo o absorción de grupos humanos dentro de otros. Se trata de la función de grupos humanos diferentes. En otras disciplinas se le conoce como transculturación o oculturación, aculturación, perdón, y suele involucrar también un cierto ejercicio de la violencia. Uno de los ejemplos más claros, la conquista española en México o en todo el territorio de América. Y el proceso de competencia. Se trata de los procesos sociales de naturaleza conflictiva, en los que dos o más grupos humanos compiten por el dominio de la sociedad o de un sector de ella, ya sea el término económicos, políticos, sociales o incluso militares. Las guerras son claros ejemplos del proceso social de competencia. Y por último, el último tema, prácticas sociales. Se denomina prácticas sociales a las distintas actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana, constante y repetitiva o repetida dentro de una comunidad determinada. Pueden ser trabajos, ejercicios, costumbres, prácticas o procedimientos que sirven como elementos de interconexión entre grupos sociales. En general, las prácticas sociales se pueden clasificar dentro de cinco grandes ramas. Una, la lingüística. Son aquellas que tienen que ver con el uso del lenguaje, con los modos de hablar y con las frases y expresiones que se transmiten en de generación en generación. Pues esto es muy común, chicos. Ustedes se han dado cuenta que nosotros nos expresamos de una forma oral o lingüística y que esas expresiones van pasando. De hecho, en México pues tenemos una forma de cómo hablar muy diferente a otros países. De hecho, hasta se ha llegado a escuchar de que tú hablas mexicano, simplemente porque a lo mejor pues hasta tenemos ciertas cuestiones diferentes al español. Utilizamos mucho el albur, utilizamos mucho las ciertas frases y más en ciertos territorios, ¿vale? Religiosas son aquellos que tienen que ver con la práctica de una religión determinada o varias de ellas y que se hallan directamente vinculadas con ciertas formas de moralidad y de identidad étnica. Pues aquí en México hay diferentes tipos de religiones y pues al final se manejan como prácticas sociales pues todas estas actividades que se realizan dentro de ellas. Culturales son aquellas que involucran la tradición, la celebración, el folclore, los relatos nacionales y la identidad de grupos. En general se refiere a las prácticas que refuerzan la idea de pertenencia a un conjunto y una tradición cultural. Pues en México pues está lleno de todas estas tradiciones, pues como el Día de Muertos, que al final se está modificando, pero tenemos ciertas tradiciones que siempre hemos respetado. Eh, no sé, la Navidad también es una de ellas que al final pues la retomamos de otros países, pero al final ya se está volviendo costumbres, ¿vale? Costumbres culturales. Otro tipo serían las deportivas, son aquellas que se llevan a cabo en torno a una actividad física, especialmente si posee dimensiones espectaculares, como es el caso del fútbol en muchos países europeos o de filiación cultural es europea. También en México, pues las cuestiones deportivas, pues son muy importantes. Y de hecho, pues al igual el fútbol en México es una de las dinámicas que más se realiza. Uno de los deportes más populares, eh, que a lo mejor en otros países no se practica, pero en México sí. Y así se puede hacer el cambio en diferentes sociedades. Quizá en Estados Unidos el fútbol no es tan popular como en México. Allá quizá es más el básquetbol o el fútbol americano. Pero esto es pues esas son las prácticas sociales que se manejan. Y por último, las tecnológicas son aquellas que se llevan a cabo a partir de los escenarios planteados por la innovación, tecnologías y que son especialmente pertinentes en el marco de la sociedad globalizada e informatizada. Las redes sociales, la comunidad y otros escenarios semejantes permitidos por las nuevas tecnologías de información y comunicación. Pues estas nuevas prácticas sociales, pues por la cuestión de la tecnología cambian. Ustedes están familiarizados en la cuestión del Facebook, el YouTube o algo ahorita que está pasando mucho el TikTok, que se volvió en esta pandemia algo muy popular, pues son todos esos cambios o prácticas sociales que se están dando.
¿vale? Bueno, hasta aquí sería el tema, chicos. Les mando su actividad por Classroom. Que tengan bonito día.